Bendiciones, muy buenos días a todos aquellos que se van a conectar en este espacio de Saetas Escogidas. El día de hoy vamos a estar mirando una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Génesis. Tal vez es una escritura conocida o tal vez no la conoce, pero en esta mañana es lo que vamos a estar hablando acerca de los huesos viejos, ¿ok? ¿Qué significa huesos viejos o viejos? Añada bendición a esta porción de la escritura que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 50, y vamos a estar leyendo en el versículo 24 y 25. Y mire que la palabra del Señor la vamos a leer en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Había una seguridad de José que Dios visitaría a su pueblo y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. El Señor bendiga esta porción de la escritura. ¿Qué es lo que acabo de leer esta mañana? Mire, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, estuvo en cautividad en Egipto o fue esclavo de Egipto por 430 años. Así lo dice la palabra del Señor, amén. Y dice que José, antes de morir, les dice en el versículo 24, les dice, ciertamente, dice, Dios los va a visitar. O sea, en otras palabras, José sabía que el Dios de los hebreos, tarde o temprano, llegaría a rescatarlos de la esclavitud. José conocía a ese Dios, el cual le daba los sueños. Recuerda, estoy hablando de José, que es conocido como José el Soñador. Cuando él vivía en la tierra de Canaán con su padre, que era Jacob, su papá, y vivía junto a 11 hermanos más. Imagínense qué caos con 11 hermanos, ¿verdad? Al lado de él. Pero desde muy niño, desde muy jovencito, Dios le dio la bendición, la habilidad, fue escogido por Dios para tener sueños, y no solamente sueños, sino que también el Señor le daba la revelación de los sueños, que al final casi de sus días, esa bendición de parte de Dios fue el que lo salvó de estar en la cárcel o de morir de vejez en la cárcel en Egipto. Entonces, cuando usted ya conoce toda la historia, ¿verdad? Me voy a ir un poquito más breve. Dice que cuando José estuvo en cautiverio en Egipto, dice que cuando él está en la cárcel, por ahí, ¿verdad? Está la historia del panadero y el copero, que cuando Faraón tiene un sueño le dicen, oh, yo sé, le dice el copero, a mí me interpretó el sueño un hombre que tú tienes en la cárcel. Y lo mandan llamar a José. José le da la interpretación del sueño y le empieza a decir el sueño que tuvo. Ni siquiera el faraón necesitó decirle cuál era el sueño. Simplemente José le dice, el sueño fue esto. Usted soñó que estaban 7 vacas gordas comiendo a un lado del río, y luego salieron otras 7 vacas flacas del río, y luego las vacas flacas se devoraron a las vacas gordas, y aunque se las devoraron, el aspecto de las vacas flacas no aumentó su volumen, sino que seguían igual de feas y de aspecto feo, de flacas. Usted ya sabe esa historia. Entonces le dice Faraón, pues qué hombre tan sabio. No hay ningún hombre tan más sabio como José en la tierra de Egipto. Lo voy a poner a cargo de todo el trabajo de Egipto para que él se prepare y prepare el tiempo de los años que vendrán de escasez sobre Egipto. Entonces así es como José se llega a ser un hombre de alto mando, de alto rango, de alto poder, como decimos nosotros los mexicanos, de alto calibre, ¿verdad? En Israel, de autoridad. Pero en esos años
hubo una hambruna tremenda, ¿verdad? Recuerde, Egipto se preparó porque José dio la revelación, la interpretación del sueño que había tenido Faraón. Entonces, como ellos se habían preparado, la región que tenía, la provincia o el pueblo que tenía alimento era Egipto. Y cuando los pueblos cercanos de ahí empezaron a escuchar que Egipto era el único lugar donde se encontraba alimento, entonces es cuando Jacob, su padre, envía a sus hermanos, vayan a Egipto para que pidan a aquel hombre alimento, ¿verdad? Y le digan que nos estamos muriendo de hambre. Y cuando los hermanos de José llegan, como dato extra, recuerde, los hermanos de José lo habían vendido en manos de aquellos mercaderes madianitas que iban hacia Egipto. Entonces, sus mismos hermanos que lo habían vendido, años más adelante, eran los mismos hermanos que estaban buscando alimento. Y sin saber que el señor de ese lugar, que el que manejaba parte de Egipto, lo único que no manejaba era que el anillo, ¿verdad? No recuerdo si también le dieron el anillo, que era el sello indiscutible de Faraón. Creo que no sé si eso también se lo dieron, no recuerdo en la historia. Si usted se la sabe, ayúdeme. Pero había solamente un área donde él no se podía meter, ¿verdad? Y es ahí donde usted ya sabe que pasó todo lo de la mujer del faraón y todo eso. Pero cuando llega el pueblo de Israel, que eran sus hermanos, cuando llegaron a pedir el alimento, José los conoció. Y no solo les dio alimento, ¿verdad? Es una historia muy larga de contar, muy larga de narrar. Pero José los perdona al final del día a sus hermanos, se revela con ellos quién es él, llora amargamente cuando mira que sus hermanos eran los que estaban yendo a buscar alimento y los interroga. ¿Tienen papá? ¿Tienen familia? Él quería saber si su papá todavía vivía. Y cuando ellos le dicen, sí, nuestro padre ya es un padre anciano. Oiga, tocó las fibras de José y se quebró y lloró porque él pensó que nunca más volvería a ver a su papá, porque recuerde que José fue muy consentido de su padre, que le había hecho aquella túnica de colores. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Que a causa de esa túnica de colores se levantó el celo con sus hermanos. A veces cuando nos ven una túnica de colores, pues se levanta el celo, ¿verdad? Porque pues así es el enemigo. Pero bueno, vamos más adelante. Dice la escritura en Éxodo capítulo 19, capítulo 19, Éxodo capítulo 13, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo le quiero dar lectura en esta parte porque es muy importante que conecta la historia. Estoy hablando al principio de la escritura que dice que José le hizo jurar a los hijos de Israel. Les dijo, ciertamente Dios visitará a Israel. Cuando Dios visite al pueblo y venga a sacar de la cautividad al pueblo, dijo, yo ya voy a estar muerto. Dijo, pero los voy a hacer jurar que cuando yo muera se lleven mis huesos de Egipto. Saquen mis huesos de Egipto. Por eso mi tema es huesos viejos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel anduvo más de 40 años o 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Pues para entrar a poseer la tierra donde fluía leche y miel que el Dios les había dicho que les daría. Y por todos esos años, ¿qué cree que el pueblo de Israel anduvo acarreando? Yo no sé si traían un costalito con los huesos, o un cajón, o un baúl, yo no sé cómo traían a José, pero andaban peregrinando, dando vueltas en el desierto, cargando los huesos de José. ¿Usted se puede imaginar eso? Qué miedo cargar los huesos de un muerto. Bueno, cuando es de nuestra familia no nos da miedo, ¿verdad? Pero ellos ya habían pasado generaciones, 430 años, imagínese usted, de que Dios sacó de que el pueblo estuvo cautivo y luego Dios lo saca. A lo mejor esa generación ya ni conocía quién era José, ¿verdad? A lo mejor ya ni sabían qué había hecho, pero siempre Dios se encargaba de recordarles lo que habían hecho. ¿Para qué? Para que valoraran todo lo que el Señor hacía con el pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 19, mire lo que dice. Dice la escritura, tomó también Moisés, aquí entra Moisés en la historia, los huesos de José. Mire que quién es el que se lleva los huesos. Moisés dice que toma los huesos de José,
Dice, el cual había hecho juramento o juramentar a los hijos de Israel diciendo, yo sé que ciertamente Dios los va a visitar y ustedes harán que mis huesos suban de este lugar junto con ustedes. Así dice la Nueva Versión Internacional. Y cuando Moisés sale de Egipto, usted se puede imaginar, es que yo me imagino toda la escena, iglesia. Yo me imagino que cuando salieron rápido, porque dice la Escritura, que cuando Israel salió presuroso. Recuerde, se acababan de morir todos los primogénitos, aún el hijo del primogénito de Faraón y de todos los egipcios. Era un llorar, era un clamor, era un llanto, era una confusión. Y rápido, ellos hicieron maletas, hicieron rápido sus cosas. ¿Por qué te digo que rápido? Porque hay una escritura que se encuentra, creo que en Éxodo también, donde dice que la masa de levadura, antes le ponían levadura en la noche para que inflara, para que el día siguiente hicieran el pan sin levadura o el pan con levadura que ellos comían, pero dice que de la rapidez que hicieron, ni siquiera la levadura había inflado. ¿Qué quiere decir? Que fue algo, una salida rápida, una salida presurosa. Imagínese usted, una salida presurosa y buscando los huesos de José. ¿Dónde están los huesos de José? Dice que cuando José murió, dice que lo embalsamaron, eso sí dice la palabra, y que lo pusieron en en Egipto tiene un nombre, como un cofre, pero tiene otro nombre, no recuerdo, pero lo leí anoche, que lo embalsamaron, lo momificaron, porque era la costumbre de Egipto, y lo pusieron sobre un ataúd, y dice que se llevaron los huesos. Cuando Dios le dice, tiempo de salir, agarren sus cosas, agarren la masa, agarren las canastas, los chivos, las vacas, los bueyes, los niños, los viejitos, todo mundo empezó a salir presuroso. Y Moisés, wow, qué tremendo líder, todavía Moisés, con el peso que traía, híjole, de veras que yo digo, yo creo que yo como líder me hubiera olvidado de los huesos, pero él no se olvidó. ¿Por qué? Porque había una palabra juramentada con José y el pueblo de Israel. Les dijo, Dios los va a visitar. Yo tengo la seguridad, dijo José, que Dios va a venir por su pueblo. Cuando Dios venga por su pueblo, les dijo, me van a sacar de Egipto. No van a dejar mis huesos en Egipto. Y con la prisa, Moisés va y agarra los huesos. Dice la Escritura que fue Moisés en Éxodo 14. Dice que él se lleva los huesos. Pero mire, en Josué capítulo 24, son algunas citas que yo le estoy dando, porque yo quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor con Biblia. En Josué capítulo 24, versículo 32, mire que cargaron los huesos 40 años en el desierto. Mire, los huesos representaban lo viejo que había sucedido allá en Egipto. Los huesos representaron la cautividad. Los huesos representaban el estar esclavos. Los huesos de José para el pueblo de Israel, yo me imagino que mientras anduvieron 40 años cargando, ellos se recordaban que fueron esclavos por 430 años en Egipto, en una tierra extranjera que no era de ellos, en una tierra donde no se hablaba el idioma de los hebreos, en una tierra donde no tenían la costumbre de adorar y exaltar al Dios de los hebreos. Y cargaron los huesos de José. Pero mire que Dios siempre, cuando Dios da una promesa, Dios la da nueva, Dios la da diferente, Dios la da fresca. Y cuando Dios les dijo, van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, mire lo que hicieron el pueblo de Israel. ¿Dónde quedaron los huesos de José? Por si usted no sabía, hoy vamos a saber dónde quedaron los huesos de José. ¿Usted cree que los huesos viejos de José entraron a la tierra prometida? ¿Entraron a la tierra de bendición o se quedaron fuera de la promesa de Dios? ¿Usted qué cree? Que los huesos secos que representaban la esclavitud de Israel, el dolor, el llanto, la persecución, la angustia, aleluya, ¿usted cree que Dios iba a permitir que entraran esos huesos secos a lo nuevo que Dios tenía? Mire, iglesia, a veces Dios necesita arrancarnos lo viejo. A veces Dios necesita quitar lo viejo para poder poner lo nuevo. Dios quiere en su iglesia que nosotros nos despojemos de las cosas viejas
¿Para qué? Para que podamos entrar a poseer lo nuevo. Es por eso que a veces no podemos poseer lo nuevo, porque no sabemos desprendernos de lo viejo. A veces Dios está diciendo, te quiero bendecir, te quiero dar algo nuevo, pero por estar reteniendo lo viejo, no podemos poseer lo nuevo. Y a veces nos duele soltar lo viejo. Hablando espiritualmente y hablando materialmente. A veces Dios nos dice, te quiero dar una casa nueva, por decir un ejemplo. Pero usted está anhelando la casa donde usted tuvo a sus hijos. Es que yo no me quiero mover de ahí, hermana, porque ahí crecieron mis hijos. Ay, ahí dieron sus primeros pasos. Olvídese. Que den sus primeros pasos, olvídese, usted vaya a lo nuevo, usted vaya a lo que Dios tiene para usted. Y a veces así estamos el pueblo de Dios, no queremos recibir, a veces no estamos preparados para lo nuevo porque estamos reteniendo lo viejo. Y Dios está diciendo esta mañana, te quiero dar cosas nuevas. Olvídate del que te partió el corazón, olvídate del que te engañó, olvídate del que se burló de ti. Ábrete a lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios tiene una bendición buena para ti. Olvídate si fracasaste en el primer intento de conseguir una casa, ya se perdió. Olvídate, Dios tendrá algo nuevo para ti, algo limpio para ti, algo transparente para ti, una bendición nueva. Y el pueblo de Israel, aunque ellos no poseían lo que nosotros poseemos hoy en día, mire, ellos cargaban los huesos de José. Andaban ahí cargando, y a veces así estamos en la iglesia, cargando huesos secos, cuando Dios dice, suéltalos, porque cuando suelta los huesos secos es cuando entrarás a la tierra prometida. Es cuando yo tengo algo que ni tus ojos han visto, ni tu oído ha escuchado. Son las que yo tengo preparadas para ti. Y mire, en el libro de Josué, capítulo 24:32, dice, y enterraron en Siquem, aquí vengo, dice, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Y luego ya da la descifración dónde, en el campo de Jacob, que era su padre, que había comprado en los hijos de... Ahí ya dicen dónde quedaron los huesos de José. Pero mire, Siquem, buscando en el diccionario bíblico y buscando en el mapa de allá de Israel, ahorita ya no crea que cambió Israel, aunque ya han pasado miles de años, no, por los montes no se pueden cambiar, ¿verdad? O el río no se puede cambiar, el Mar Rojo sigue estando donde estaba. Pero me llama la atención, y buscando en algunas citas bíblicas, que la tierra de Siquem era una línea divisora que estaba donde estaba el mar. Creo que era el Mar Rojo, no lo apunté aquí, pero usted lo puede buscar. Era una línea divisoria. Era Siquem y luego entraba la tierra de Canaán. ¿Dónde quedó José? José no entró a la tierra de Canaán. No lo cruzaron. Siquem se quedó del otro lado del río. ¿Por qué ya no quisieron meter los huesos secos a la tierra prometida? ¿Por qué ya no quisieron llevar los huesos secos de José a lo nuevo que Dios tenía? Aquí hay una grande revelación para la iglesia, déjame te digo. Aunque era una tierra que Jacob, su padre, había comprado cientos de años atrás y que se había quedado establecido que sería para sus hijos, ahí en la heredad del padre, ahí lo pusieron, pero no los introducieron. Ya no cruzaron el mar, ya no cruzaron ese río cargando los huesos de José. ¿Sabe por qué? Porque ir cargando los huesos de un muerto mientras usted pasa por el agua, esta es otra revelación. Eso es tremendo. No, hermana, con trabajo yo puedo cruzar mi río. ¿Usted piensa que yo voy a cargar los huesos secos de alguien? No, ahora sí que como dice el dicho, aquí corra y sálvese quien pueda. Aquí no estamos para cargar huesos secos de nadie. Aquí estamos para que vaya un vivo un lado de nosotros y le podamos decir, tú puedes remar contra el río, tú puedes cruzar, vamos a poseer lo que ya Dios nos dijo, vamos a entrar al lugar prometido, vamos a entrar a la promesa de Dios donde seremos bendecidos, pero no cargue un muerto. Iglesia, no cargue los huesos del muerto, entiérralos ahí, déjalos ahí, no cruces ese río cargando lo viejo, cargando lo que pesa. Usted piensa que los huesos no pesaban y dice la escritura que lo habían embalsamado, o sea, le habían puesto esas gasas que les ponían, esas especies aromáticas, esos ungüentos. Yo no sé si el cuerpo de José todavía estaba en conservación, no lo sé. Pero de que andaban cargando un muerto, los huesos lo cargaban.
Yo no sé si lo cargaban ya en un costalito o cargaban el féretro. Yo no sé. Yo no sé. Hay el ataúd, hay una palabra, no me recuerdo qué palabra dice que los egipcios donde embalsamaban y ponían a sus muertos. Tiene una palabra, nomás que ahorita no se me viene. Si usted sabe, ayúdeme ahí para recordarme qué es esa palabra. Pero no es baúl, no sé si es ataúd o otra palabra. Pero los huesos de José no entraron. Entonces, mire, dice en el libro de Números, dice que solamente entró la generación nueva de 20 años para arriba. Todos los demás, todo lo viejo, murió. Todo lo viejo se había quedado donde estaba Siquem, para que esa generación, ahí en Siquem, la generación rebelde, la generación que no fue obediente a Dios, la generación que no había hecho lo recto delante de Dios, se muriera de aquel lado. Y solamente cruzó la generación nueva, una generación nueva. Y en esa generación nueva no cargaron con los huesos viejos. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que nosotros también no dejemos que nuestros huesos se hagan viejos espiritualmente, porque viene una generación nueva detrás de nosotros que tal vez ellos cruzarán ese río y no querrán cargar con huesos viejos. Huesos viejos. Hay una palabra que mi esposo dice cuando a veces ya tenemos muchos años en el evangelio y no queremos hacer la voluntad de Dios. Suena feo, pero él dice, son fósiles. Se comportan como gente ya fósil en el evangelio, pero no quieren seguir las ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Un fósil, alguien viejo, huesos ya viejos. Y los que me están oyendo han oído, algunos que conocen a mi esposo de cerca, que él dice, no, cuando yo le digo, ay, mi amor, que ahora sí le va a echar ganas y mi esposo pues no tiene tanta fe, ¿verdad? Porque dice, no, mija, ese ya es bien fósil en el evangelio. Ya no quieren cambiar, ya no quieren hacer los cambios. Mire que bíblicamente tampoco quisieron cargar con los fósiles espirituales, ya muertos espirituales. No quisieron. No dejó el Señor que entrara lo viejo. De 20 años para abajo, dijo, nueva generación. Y aún los huesos viejos, dijo, se quedan del otro lado del río. Allá en Siquem, allá que se queden. Iglesia, avancemos a lo nuevo. Avancemos a lo que Dios tiene para ti, para mí. Dejémonos de ser esos huesos viejos que pesan, que cansan, que lo tienen que cargar. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia viva, eficaz. Para que seamos una iglesia bendecida. Quítate lo viejo que te estorba. Todos debemos que dejar algo viejo que nos está estorbando. ¿Qué nos estorba, hermanos? A veces son cosas ya del pasado, hermano. Mire, se lo digo porque lo he experimentado. He hablado con gente que yo cuando escuché hace años a alguien que me compartía el por qué estaba amargada la vida de esa persona, yo la estaba escuchando a esta mujer y cuando yo pensé que ese evento acababa de pasar, no sé, 1 año, 2 años, ¿verdad? Porque lo hablaba con tanto dolor y lloraba y decía, y mi esposo y me engañó y esto, yo decía, wow, qué tremendo dolor para la mujer. Y cuando a mí se me ocurre preguntarle, ¿y hace cuánto de esto? Le hice la pregunta, ¿verdad? Y me dijo, pues voy a cumplir 50 años de casada. Ya era una persona adulta, hermanas, grande. Y me dijo, pues ya voy a cumplir 50 años de casada. Dijo, y él me hizo esto cuando nos teníamos pocos meses de casados. ¿Qué? ¿Más de 49 años usted cargando lo viejo? ¿Se amargó por eso? ¿No disfrutó su vida? ¿Maltrató a sus hijos por todo lo que me dijo? Y yo dije, por haber traído, anoche me recordaba de esta testimonio que me tocó vivirlo, ¿verdad? Compartirle del Señor. Y yo le dije, que ha cargado por 49 años esta falta de perdón, esto viejo que le he impedido. Y yo dijo, pues nunca es tarde. Le dije, amén, nunca es tarde. Pero créame, yo no sé si orar por ella o reprenderla, hermana. Porque imagínese cargar ese costal viejo por más de 49 años que le robó la juventud, que le robó la alegría, que le robó las bendiciones de disfrutar a su familia. Eso es tremendo, iglesia. ¿Sabe qué? En esta mañana,
escudriñe su corazón ahí donde usted está y oremos al Señor, que así como el pueblo de Israel no quiso cargar ya con los huesos viejos de José para introducirlos a la tierra prometida, usted tampoco no cargue cosas viejas del pasado, que lo único que hacen es cambiar nuestro carácter, que es amargarnos, que es no ir con gozo a la casa del Señor. Cambiemos, iglesia, despojémonos de lo viejo, porque si tú y yo no nos despojamos de lo viejo, créeme, no podremos alcanzar lo nuevo que Dios tiene para ti y para mí. Oremos al Padre, oremos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a despojarnos de todo lo viejo que nos ha estorbado. En el nombre de Jesús se lo pido, iglesia, de verdad, despojémonos. ¿Para qué? Para avanzar a la tierra prometida. Y la tierra prometida son las grandes bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Él ya lo prometió. Él ya lo dijo que nos bendeciría. Ahora solamente está que soltemos esos huesos secos, esos secos que nos ha venido a acabar la vida. Algunos tal vez, algunos a lo mejor es fácil soltar lo viejo, pero soltemos lo viejo. Esas cosas que no nos han ayudado, iglesia, de verdad, soltémonos, despojémonos para tomar e ir hacia adelante a poseer lo nuevo que Dios tiene. Yo sé, así como dijo José, yo sé que Dios está por visitar y ha visitado a su iglesia en estos últimos tiempos. Y yo me quiero extender hacia la bendición. Ya sea lo viejo no, ya lo que vivimos el año pasado ya no, eso es viejo. Ahora yo me quiero extender a lo que Dios tiene nuevo para mí. Yo anhelo en mi corazón que tú también te extiendas hacia lo nuevo. Suelta esos huesos secos. Es más, usted dígalo ahí donde está: yo suelto lo seco. Hay unos pastos muy secos que necesitan ser reverdecidos por el Espíritu Santo. Oremos para que la iglesia del Señor entre a poseer lo nuevo, pero siempre y cuando soltemos las cosas viejas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos ha hablado, Señor, muy clara. Señor, que así como el pueblo de Israel no pudo introducir los huesos secos, Señor, de ese gran líder que fue José, Señor, nosotros tampoco podemos introducir a las nuevas bendiciones lo viejo que representa dolor o que representa amargura o que representa desánimo, Señor, sino que ahora nosotros entremos a lo nuevo que tú tienes para tu iglesia con gozo, con alegría y con una nueva visión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga, iglesia, aquellos que se pudieron conectar en esta mañana. Sígase gozando con esta palabra y le hago la invitación para que en este mes de marzo tenemos nuestro aniversario, el día 28, 29 y 30. Vamos a estar de celebración. No celebrando huesos secos, celebrando lo nuevo que Dios tiene para Camino de Fe. Así que le hacemos la invitación en el 135 Roosevelt Avenue en National City. Ahí hay un lugar vivo que celebra el nombre de nuestro Señor en cada tiempo de reunión. Bendiciones, les amo en el amor del Señor.